buenas noches, bienvenidos a Música en Casa. Hoy tenemos una noche de jazz. Me voy a ir para el barrio de Colegiales, para la casa de un gran pianista, arreglador, compositor, productor argentino que nos abre sus puertas para tener una noche con música. Se trata del señor Adrián Yáñez, que está ahí en su casa esperándonos. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches. ¿Qué haces, Mariana? Buenas noches. Gracias por hacerme parte del programa. Es lindo. Y sí, para nosotros también es muy lindo tenerte a vos en el programa, poder ir a la casa de los músicos, poder compartir este momento tan particular con ustedes, y bueno, y que también los televidentes puedan disfrutar de la música y de la charla. ¿Cómo venís pasando vos estos meses? Bueno, para mí fue una cuarentena bastante especial porque acabo de tener mi cuarta hija. Acabo de ser padre por cuarta vez, mejor dicho, mi primer hijo es varón, el mayor, y casi llegando a los 60, tener una hija es una experiencia potente, o sea, me la estoy disfrutando cada minuto, la estoy pasando bien, así que, pero bueno, la cuarentena fue en principio sobre todo ocuparnos del embarazo. Fue un embarazo bastante particular en el sentido de que mi esposa Mariana no, digamos, no podía recibir visitas, no podíamos recibir visitas en casas, con lo cual todo el apoyo de alguna manera venía de lo que yo podía darle, ¿no? Fuera de eso estuve componiendo mucha música, aproveché para escribir mucha música, que es algo que yo hago habitualmente, y ahora tuve más tiempo incluso para hacerlo, y bueno, y trabajando para la usina, en esto de alguna manera la usina del arte, de reinventarnos y empezar a poder pensar en digital, ¿no? O sea, pensar en todo esto a lo que nos vimos obligados por la pandemia, pero que de todas maneras tiene que ser una oportunidad hacia el futuro, de pensar otros contenidos y otra forma de transmitirlos, y de pensar cómo uno puede potenciar lo presencial con el streaming, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es toda una experiencia, ¿no? Y también estuviste a full con la usina, vos sos el director artístico, digo bien el cargo de la usina del arte, ya hace varios años. Es un espacio emblemático de la ciudad de Buenos Aires donde se hacen más que nada conciertos en vivo y exposiciones, actividades culturales presenciales, que bueno, que ahora se tienen que reformular. En eso anduviste. En eso anduvimos, o sea, en generar, digamos, contenidos de otro tipo, contenidos que de pronto se producen en la propia casa de los artistas. Ahora estamos empezando a preparar algunos contenidos que se van a hacer desde la usina, todavía sin público, que se van a grabar y filmar en la usina. Pero en la primera etapa, que fue brava porque fue la de la cuarentena más estricta, era lo que los músicos podían hacer en sus propias casas, con lo cual todo olía casero, ¿no? Y te obliga a repensar todo y sobre todo a salir de la lógica de, uy, qué garrón. No, bueno, a ver, ¿qué posibilidades tenemos con esto? Y son muchísimas. Digo, desde el hecho de que alguien pueda producir música desde su casa y enviártelo, hasta en el futuro, cuando de vuelta haya conciertos presenciales, pero vos, por ejemplo, puedas hacer una especie de work in progress con los artistas y haces algo como lo que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo ahora, y que te muestre un poco de lo que está preparando para presentar en la usina, o de lo que le hemos encargado y cómo lo está encarando. Hay que encontrar el sincro entre una cosa y la otra, pero claramente, yo creo que todavía no llegamos al diario del lunes para entender bien lo que nos pasó, pero para mí estamos viviendo como el fenómeno más importante de toda la era del capitalismo. O sea, esto que está pasando, ¿no? Es cierto, es así. La verdad que es una muy buena reflexión. Me puse a pensar yo, mientras me lo decías, ¿no? Decía cómo el mundo entero cambió con esto y cómo tenemos que empezar a repensar todo. Y me imaginaba, cuando decías todo huele a casero, en un futuro ver estos contenidos con la estética de la cuarentena nos va a traer, ¿no? Ese, no te digo Totalmente. nostalgia, el recuerdo de ese momento
va a quedar plasmado en todas Sí. esas imágenes. Bueno, nosotros hemos hecho algunas cosas en la usina con artistas que la idea era, bueno, grabate en tu casa, mostrarnos cómo es el boceto y el día de mañana mostremos el final del asunto cuando lo puedas tocar en la propia usina, en otro contexto, con otro nivel técnico, con otras posibilidades de producción. Es muy interesante, es muy interesante. Sí, la verdad que es un mundo nuevo y un montón de posibilidades pensarlo así y verlo ya en términos de futuro, no en Claro, términos de mientras tanto. Ahí es claro, la clave. Está exacto. buenísimo. Bueno, Adrián, a mí me gustaría escuchar algo de música, de tu piano. Sos pianista, además de todo esto que hiciste, que es un montón. A ver, sobre todo soy pianista, sobre todo soy pianista. O sea, antes que nada, bueno, ahora soy el papá de Delfina, pero luego de eso soy alguien a quien lo que más le gusta es tocar el piano, poner las manos sobre el teclado, ¿no? Antes de que toques, entonces te quiero preguntar, ¿por qué el piano? ¿Cómo elegiste el piano? ¿Cómo se dio esta Yo conexión? no lo elegí, yo no lo elegí. Mi vieja es pianista, con lo cual yo no tuve ninguna posibilidad de elegirlo. Eh, a mí me sentaron al piano de muy chico, me obligaron a estudiar. Es lo que yo he hecho con mis hijos, o sea, obligarlos. Obligarlos amorosamente, es decir, un chico de 4 años como tenía yo, 3, 4 años cuando empecé a tocar, no va naturalmente a un instrumento como el piano, que es una máquina pesada y que es una máquina que de alguna manera mete miedo. Es grande, no es un instrumento portable. Entonces, alguien te tiene que llevar, sentarte. Ahora, mi vieja me obligó a estudiar el piano, pero al tiempo básicamente no había forma de despegarme del piano. Digo, cuando vos les mostrás a los chicos la posibilidad de hacer música, eso es algo muy seductor y muy magnético, y luego siguen ellos. No es que tenés que estar yéndoles atrás con el látigo, sino que siguen ellos y es una gran vida. Entonces, o sea, estás tratando de introducirlos en algo que lo hagan profesionalmente o no. La relación con la música es una relación que te da una gran vida, ¿no? Bueno, ¿qué querés tocar, Adrián? A ver, hay un tema que a mí me encanta, que es de Spinetta. Voy a tocar versiones cortas porque para no hacerlo muy, muy, muy lungo y para que podamos charlar. Pero hay un tema que a mí me encanta de un disco, que es uno de mis discos preferidos, no solo de Spinetta, un disco mío de cabecera, que es el primer disco de Almendra. Esto es Laura Va.
uno vuelve, Bellísimo. uno vuelve, uno de mis pianistas preferidos, uno de mis músicos de jazz preferidos, diría que mi músico de jazz preferido, que es el que de alguna manera, el primero que escuché y el que me hizo enamorarme definitivamente del género, fue un gran pianista que se llamaba Bill Evans, que fue como, de alguna manera, la historia del piano en el jazz es una cosa hasta Bill Evans y es otra luego de Bill Evans. Bill Evans, yo debo tener ciento y pico de discos ahí de Bill Evans. Y hay temas que Bill Evans los grabó 15, 20 veces. Siempre son diferentes. Y un día, en algún momento, que no fue cuando empecé a tocar, sino ya de más grande, entendí por qué hacía eso. Y es que hay músicas y hay canciones a las que vuelve siempre, ¿no? Laura Va es un tema que yo lo suelo tocar bastante y está un poco en esa categoría. Son músicas que, bueno, ahora hice una versión corta, usualmente improviso los temas, se hacen como más largos, pero hay canciones a las que uno vuelve siempre, que te diría que te acompañan toda la vida. Hay una caja de Bill Evans, que son 6 discos, que la grabó una semana antes de morir, que recoge toda una semana de actuaciones en un club en San Francisco. Y ahí hay temas, hay estándares, lo que se llama estándares de jazz, canciones de jazz, que hay algunas que las había tocado en sus primeros discos en el año 57, 58. Bill Evans murió en el 80. Y vos decís, ok, son canciones que lo han acompañado prácticamente toda su carrera y toda su vida, ¿no? Pero sin embargo, puede hacer versiones diferentes, es todo distinto. Eso es el jazz, eso es el jazz, eso es lo que te permite, digamos, hay una generosidad que tiene el género, que es, por un lado, que vos podés grabar la misma música y siempre podés encontrarle una lectura diferente, siempre podés encontrarle una vuelta diferente, un camino diferente. Hay una generosidad para el que le escucha, que también puede con las diferentes escuchas encontrarle cosas diferentes. Y luego hay una generosidad mayor que de alguna manera es extendible a todo el mundo de la música popular, que es una canción que fue escrita por alguien, le permite a alguien que no es el que la escribió hablar de su propia vida. O sea, Bill Evans, por ejemplo, tocaba mucho, hay un vals que a mí me encanta, se llama Emily. Mi tercera hija se llama Emilia, que es una montonera directamente, que está en el Nacional Buenos Aires. Y Emilia se llama así por Emily, que es un vals que es de Johnny Mandel, que fue un gran autor sobre todo de film scoring, de música para películas. Y sin embargo, cuando vos escuchás Emily, pensás en Johnny Mandel, pero pensás en Bill Evans también. Y no lo compuso él. Esa es la generosidad que tiene ese repertorio, que es, alguien toma una canción que de pronto es muy sencilla, y la canción habla del autor, del compositor, pero también habla del que la interpreta. ¿Se entiende? O sea, cuando vos escuchás Yo vengo a ofrecer mi corazón, por La Negra, por Mercedes Sosa, la canción habla de Fito, pero también habla de La Negra. Cuando vos escuchás Sur, cantado por Goyeneche, acompañado por Troilo, o cuando escuchás Sur, cantado por Rivero, acompañado por Salgán, por la orquesta de Salgán, es el mismo tema que compuso Troilo, y sin embargo, vos te metés de alguna manera en algo muy íntimo de Goyeneche y te metés en algo muy íntimo de Rivero, y es la misma canción, ¿no? Es eso. Emily es...
32 compases, son nada más que 32 compases y es una melodía. Y sin embargo, digo, porque es para pensarlo, hay un montón de músicos que hablan y te cuentan algo de su vida a través de esos 32 compases que no los compusieron ellos. Eso es algo que el jazz, eso es un tesoro que el jazz tiene. Y eso, si a eso le sumás el que la escucha, que también tiene sus imágenes, le llega claro. a su vida y tiene su propia película con eso que escuchó, la verdad que se da un círculo maravilloso. Claro. Digamos, la misma canción hace feliz a mucha gente. Y es una canción es básicamente una melodía. Es eso, no es más que una melodía. Luego, y tiene unos acordes. Pero, digamos, una buena melodía bien cantada o bien tocada, ya tenés algo que es muy potente. Y dentro del jazz, con esto que estás diciendo, ¿no? Me imagino, o vos me lo podés responder mejor, cualquier canción que no sea del jazz es plausible de ser convertida o ser interpretada como un estándar de jazz. ¿Cualquier canción o hay cosas que no se puede? Yo creo que hay cosas que no se pueden. Ahora, siempre es un dato muy subjetivo. Uno de los pianistas más importantes de la actualidad del jazz se llama Brad Mehldau. Brad Mehldau toca música de Radiohead y toca música de Nirvana. Y yo nunca habría pensado que la música de Radiohead o de Nirvana podía ser llevada a ese territorio. Y él lo hace. El punto es el siguiente. Bill Evans tocaba música de Gershwin, o tocaba música de Cole Porter, o tocaba música de Irving Berlin, no porque fuese jazz, eran canciones populares. Esa música se convierte en jazz en las manos de Bill Evans. O sea, cuando Miles Davis graba Someday My Prince Will Come, eso no era un estándar de jazz, eso era la música de una película para chicos. Y eso se convierte, My Favorite Things, eso era la canción de una película. Y eso John Coltrane lo convierte en jazz. Entonces, el punto es, no sé si cualquier canción puede serlo, pero en principio se trata de música que en general el que la interpreta ha crecido con esa música o es una música que de alguna manera tiene que ver con el paisaje sonoro del lugar en el que creció, en el que vivió, y es música popular. El jazz es música popular, es eso. Entonces, usualmente es música que está en la calle, y luego alguien la toma y le da otra sofisticación, otra elegancia, se convierte en música para salas de concierto. El pianista de jazz más importante de los últimos... El pianista de jazz más importante del jazz moderno es Keith Jarrett, seguramente. Keith Jarrett dedicó su trío, que es su proyecto principal, además de que tocaba música, ya no toca más, pero además de que tocaba música clásica, pero sobre todo su proyecto principal, tocaban estándares. Estándares son canciones de jazz. Y si uno sigue la discografía de Keith Jarrett, te vas a encontrar que es una especie de mapa de la historia del jazz. Desde temas que son de los años 20, hasta el repertorio bebop, que es lo que hacía Charlie Parker, hasta un repertorio más moderno. Entonces, buena parte de esa música, que además buena parte de esa música tiene letras, son canciones, hay un texto, lyrics. Buena parte de esa música, que son canciones, no nace como jazz, nace como música popular. O sea, bajando 1,5 millones de escalones, pero si yo toco Laura Va, a mí no me interesa hacer un cover de Laura Va para que se parezca lo más posible a la versión de Almendra. Yo lo que quiero es que Laura Va me permita a mí hablar de mi vida. Si yo toco mi propia música, no hay cómo cotejarla o cómo compararla con la música de nadie. Ahora,
cuando el mismo estándar, cuando la misma canción la graban y la tocan 50 músicos, mejor que tengas algo personal para decir acerca de eso o no vas a sobrevivir. ¿Se entiende? Entonces, yo no sé si cualquier música puede ser llevada al jazz, pero en principio mucha más de la que uno pensaría en principio o mucha más de la que pertenece de origen al repertorio jazzístico. Claro, lo que pasa es que esta pregunta me surgió porque vos hablabas de la generosidad del jazz, de lo flexible que es para poder apropiarse de una canción, de un estándar, en este caso, y poder hablar el músico de sí mismo, expresarse. Y digo, me parece que las posibilidades son infinitas y se me ocurre, ¿por qué no también pensar cualquier canción llevada al jazz? De ahí Mira, vino mi pregunta. Sí, mira, decime. El dogma del jazz o la primera pauta es las cosas no suceden dos veces igual. Las cosas no solo no suceden dos veces igual, sino que además tenés que estar preparado para cambiar sobre la marcha. Porque lo que toca el que está al lado tuyo condiciona lo que vos tocas, condiciona tu respuesta tocando, y lo que vos toques va a él, y es como se arma como una especie de feedback entre todo lo que están tocando. Con lo cual, el resultado no es la suma de los 3 o 4 o 5 músicos que están en el escenario, sino que es exponencial. Es todo lo que está pasando afecta a todo el mundo. Luego no podés prever mucho. Si le sacás el hecho de que es música, de lo que estamos hablando es de la vida. O sea, planea todo lo que quieras y la vida te va a decir por dónde vas a ir. Y mejor que estés lo suficientemente flexible, elástico, permeable, no solo para acomodarte a esas distintas circunstancias, sino para sacarles el jugo y para disfrutarlas. O sea, si estás muy rígido esperando que las cosas pasen siempre de un modo, lo más probable es que te frustres, te enojes y que tu ego la pase mal. Si estás flexible, lo que va a pasar es que todo el tiempo estás dispuesto a la sorpresa. En ese sentido, no hay música que tenga un mayor grado de humanidad que el jazz, porque habla de cómo es la vida. Cuando vos, era la típica, vos hablabas con músicos que tocaban rock y decís, che, ¿cómo anduvo el ensayo? Perfecto, es un disco, suena como el disco. Con lo cual, si suena como el disco, es como poner el disco. Y era muy común, presentaban un disco, un grupo de rock presenta un disco y presentan los temas en el orden en el que están en el disco y con los mismos arreglos, y lo deseable es que suene como el disco. En el jazz, cuando vos ensayás, en realidad lo que haces es tocas, te pones de acuerdo sobre algunas cuestiones básicas de forma y luego decís, no planeemos todo para que el escenario nos sorprenda, porque si no nos estamos perdiendo lo mejor. Eso es el jazz. No hay música con un grado de humanidad tan grande como el jazz. Y en la medida en que sepas aplicar eso a tu propia vida, es probable que cualquier circunstancia, buena o mala, te encuentre mejor parado y mejor dispuesto y mejor entrenado para lidiar con eso, ¿no? O sea que tenemos que aplicar el jazz en lugar hay que, del yo creo que hay psicoanálisis, que, por ejemplo. Yo creo que hay que vivir la vida de un modo jazzístico, en ese sentido. Y decime, todo esto que decías del jazz, lo que se me ocurrió pensar es una pregunta muy común. ¿Por qué, por lo menos acá en Argentina, el jazz no es más masivo? Sé que vos hacés un trabajo desde la gestión cultural con el Festival Buenos Aires Jazz hace mucho tiempo, yo he ido, sí, eso ayuda, hay una carrera de jazz. Sin embargo, en los clubes, en los lugares más frecuentes que están todo el año, no es el jazz, siendo música popular y tan permeable como vos decís, no es algo muy masivo. ¿Por qué te parece que pasa? No tiene por qué serlo, pero es una pregunta válida. Es absolutamente como vos lo decís, pero no es un problema de la Argentina. Hay como algunos mitos. El jazz no es una música masiva, ni siquiera en Nueva York. Vos vas a un club de jazz en Nueva York, un día de semana,
y podés encontrarte con que hay 20 personas, 30 personas, y está tocando alguien. A mí me ha pasado en Nueva York de ir a escuchar a músicos de los cuales yo tengo en mi casa 30 discos, o sea, tipos muy importantes, tocando para 20 personas o 30 personas. El jazz no es una música muy masiva en ningún lugar del mundo. En principio es una música que requiere un poquitito más de paciencia, sentarse, escucharla, hay que darle una oportunidad. De todas maneras, Buenos Aires, para como son las cosas, Buenos Aires tiene una escena bastante potente. O digo, por lo pronto Buenos Aires tiene, te diría, hoy por hoy tenés más clubes de jazz en Buenos Aires que en Barcelona, por nombrar una ciudad. O sea, y tenés, y te digo algo que lo conozco bien porque me afecta, en Buenos Aires tenés más clubes de jazz con piano de cola, con buen piano para tocar, que en muchas ciudades del mundo, donde no hay pianos, donde en los clubes hay un teclado o no hay nada y el músico se tiene que llevar un teclado. Para como son las cosas, Buenos Aires tiene una escena que ha crecido mucho, que como vos decías, la carrera de jazz que tiene el Conservatorio de la Ciudad, el Manuel de Falla, ha ayudado mucho. La mayoría de los músicos con los que yo vengo tocando en los últimos años son músicos que han pasado por el conservatorio, por la carrera de jazz. Son músicos, a ver, el contrabajista con el que yo estoy tocando ahora le llevo 31 años, o sea, son chicos que han salido de ahí, que están muy formados, que tienen mucho conocimiento, que tocan bien. Buenos Aires es una ciudad además que ama el jazz desde siempre, o sea, en Buenos Aires estuvieron prácticamente todos. Keith Jarrett estuvo 3 veces, estuvo Ellington, estuvo Ella Fitzgerald, estuvo Joe Pass, estuvo Gene Hall, estuvo Count Basie, estuvo Ellington, más acá estuvo John Scofield, Brad Meldau. O sea, no estuvo Miles Davis porque ya tenía programado un concierto y murió antes. No estuvo Coltrane, no estuvo Monk, pero son contados con los dedos de 2 manos. O sea, pero digamos, Buenos Aires es una ciudad que siempre amó el jazz. A mí me ha pasado, mis primeros discos donde yo lo que hacía era tocar a partir de tangos y tocar, digamos, encontrarle una vuelta jazzística a canciones que en origen son del tango. Y yo ahí descubrí que hay mucho público, sobre todo de cierta edad, que ha crecido escuchando tanto tango como jazz. Mi viejo, que era re milonguero y que le gustaba ir a bailar a la milonga, mi viejo, en mi casa se escuchaba D'Arienzo, se escuchaba Troilo, y de pronto sacaba eso y ponía un disco de Glenn Miller o de Artie Shaw, que era lo que se escuchaba en las milongas también, cuando pasaban discos. Buenos Aires es una ciudad que tiene una buena escena jazzística, por eso pudimos hacer el festival y lo pudimos sostener, y de todas maneras la idea del festival de jazz fue siempre salir del gueto, decir, bueno, ¿qué nos interesa? Nos interesa que cada vez más gente escuche esta música. Traigamos a tocar músicos que nos parezca que pueden gustarle a la mayor cantidad de gente posible. Traigamos a tocar músicos que pertenezcan el jazz es multicolor, es como muy heterodoxo. Hay jazz tradicional, más moderno, hay free jazz, hay avant-garde, hay la corriente que se llama mainstream, hay jazz latino. Bueno, traigamos un poco de cada cosa para que, con la ilusión de que todo el mundo encuentre algo que le puede interesar y que de rebote después siga queriendo ir a escuchar jazz el resto del año, ¿no? Está muy bueno y está muy bueno que hayas podido interactuar con el público ahí, que te haya podido transmitir esta experiencia, ¿no? Del Festival de Jazz. ¿Cuántos años lleva ya el festival? Y el festival lleva ya, a ver, yo llevo dirigiéndolo 12 años. Claro, y estaba desde antes, sí, es verdad. Sí. Buenos Aires es una ciudad muy jazzera, muy jazzera. Lo que ha cambiado, y eso es interesante de cuando yo empecé a tocar, es que hoy por hoy hay chicos muy jóvenes tocando jazz. Y eso es buenísimo. Por un lado, que haya chicos jóvenes tocando jazz, por ellos mismos, pero por otro lado, si vos tenés un grupo de pibes que tienen 20, 21, 22 años, lo más probable es que en el público haya gente de esa edad, que son sus congéneres. Es la gente que creció con ellos, que lo va a escuchar porque son sus amigos, porque pertenecen a la misma generación. Entonces, de alguna manera, eso te permite renovar la audiencia. Cuando yo empecé a tocar,
el jazz era una cosa de gente grande. Vos ibas a el estereotipo del oyente de jazz era un tipo con barba, pipa, que tomaba coñac o se tomaba un whisky. Las publicidades eran sobre eso. Y los tipos que Las tocaban... películas, ¿Cómo? Claro, las películas. totalmente. Y los tipos que tocaban eran grandes. Hoy por hoy hay dos cosas que han pasado que son buenísimas y es que hay gente muy joven tocando y el segundo fenómeno que es tremendo y que yo creo que va a ser cada vez más así es que hay muchas mujeres tocando jazz, que es algo cuando yo empecé a tocar no había cantantes, entonces estaba la cantante del grupo y después los músicos que eran todos varones. Hoy por hoy hay mujeres, muchas mujeres tocando jazz, tocándolo muy bien, componiendo muy bien. Eh, en uno de mis proyectos, que es el Colegiales Trío, la contrabajista Diana Arias es una música tremenda, es una contrabajista tremenda, con una formación tremenda. Esas son las dos cosas que le han pasado al jazz, sobre todo en los últimos 10, 12, 13 años acá en Buenos Aires. Te voy a sacar del tema del jazz para meterme con otros géneros. ¿Qué cosas te gusta escuchar y tocar? Que más allá de que ya quedó clarísimo que sos un pianista de jazz y no sos otra cosa, ¿no? Pero me imagino que te debe gustar, ¿no? Tocar algo que no es jazz, o escuchar algo que no es jazz A también. ver, tocar todo lo que yo toco es jazz, o casi todo lo que toco es jazz. No importa si de origen es una samba o si es un tango. A mí me encantan los tangos. De hecho, mis primeros discos eran todos tangos. Eh, el jazz es una caja de herramientas. No es que suena jazz, o sea, que hay algo que es tocas jazz o tocas algo que no es jazz. Tocas jazz en la medida en que agarrás una canción cualquiera y le pones tu impronta y le improvisás y le buscas una vuelta para que hable de vos. Ahora, me gusta escuchar músicas, muchas músicas que claramente no son jazzísticas. Yo escucho mucha música clásica, lo que se llama música clásica, música contemporánea, mucho. Eh, escucho rock, escucho algunas cosas de rock, digo, hay cosas que yo sigo escuchando siempre. Cada tanto aparece algún disco de García. Yo crecí, yo crecí con García, yo crecí con Charlie. O sea, yo, yo llegué a escuchar, no una vez, sino muchas veces en vivo a Sui Generis, porque pertenezco a esa generación. Y estuve cuando se separaron, y estuve cuando arrancó La Máquina de Hacer Pájaros, y estuve cuando arrancó Serú Girán en Obras Sanitarias, y estuve cuando se separaron. Yo escucho esa música muy seguido. Los discos de Serú Girán, sobre todo, son discos que los escucho hoy en día. Yo salgo a caminar prácticamente todas las noches un rato, como ejercicio aeróbico, a trotar, a caminar o a trotar, y es muy común que tenga una playlist donde está Serú. La música de Spinetta es una música que me encanta. Escucho tango y me gusta escuchar a Troilo, o me gusta escuchar la orquesta de Salgán. Me gustan algunas bandas de rock históricas, o que no son rock, sino que es una cosa más amplia. Por ejemplo, hay un grupo que yo lo descubrí por Charly García, que se llama Steely Dan. En el año 73, 74, yo ya compraba la revista Pelo, que fue una revista emblemática del rock. Y todos los años, a fin de año, salía la encuesta donde distintos músicos elegían su disco del año, el disco nacional, el disco internacional. Y creo que fue el 73-74, Charlie eligió un disco de Steely Dan que se llama Pretzel Logic, la lógica del bizcocho. Y yo no tenía idea de qué hablaba, pero lo único que quería en ese momento, como era re fan, era averiguar qué era eso, y me conseguí el disco, el vinilo, y me hice fan y lo seguí. Bueno, yo escucho Steely Dan hoy en día. Escucho, bueno, para correr, por ejemplo, hay un par de discos de Michael Jackson que son buenísimos. Hay cosas de Sting que me encantan. Los primeros discos de él, cuando se separa de Police, hay cosas de Police que me gustan. A mí me gustaría, dado que hace muy poco tiempo que cumplió años Charly García, poder escucharte algún tema de Charly García en tu versión Vale, personal, no digamos del vale. jazz Sí. personal. El que quieras.
Esto que acabamos de Charlie, escuchar es otra clase de música. Charlie me ha hecho muy feliz, muy feliz. Lo seguí desde muy chico. Yo lo agarré a Charlie cuando yo era un adolescente, con lo cual estás como muy, muy, muy permeable. eh, y, y- y además es difícil explicarlo hoy, que el jazz es como parte de el rock, perdón, es como parte de la cultura oficial. En ese momento ir a un recital era, no sabía si no terminabas en una comisaría. El primer recital grande que yo fui fue un recital de Sui Generis en el 73, en un teatro que no logro acordarme si era el Gran Rex o era del otro lado de la 9 de julio, era el Broadway, uno de esos. La cuestión es que el concierto estaba anunciado. Nací y crecí en Aedo, pasando Ramos Mejía, en el oeste. Mis viejos, yo tenía 12 años, 13 años, mis viejos me llevaron hasta la puerta del teatro, me dejaron, el concierto empezaba como te dije, a las 11 de la noche, que es cuando terminaba el cine, y, y yo me volvía después en el tren hasta Edo, en el Sarmiento. El concierto empezó a las 3 de la mañana y cuando yo llegué a mi casa, mi viejo ya se estaba vistiendo para ir a la comisaría a decir que su hijo había desaparecido, que no había llegado. Era otra época, entonces toda esa experiencia era una experiencia muy potente, muy fuerte, con lo cual, bueno, mira, a mí me pasó en el año 2003-2004, me llamaron para algo que se hizo en el Centro Cultural Rojas, que era, llamaron a un par de músicos de jazz de ese momento, uno era yo, el otro era Ernesto Jodos, para que preparemos repertorio de algún compositor vivo, argentino, de tradición no jazzística. Y yo elegí Charly García. No elegí, perdón, me lo propuso, el curador del ciclo era Diego Fischerman, me propuso hacer Charly García. Yo me fui a mi casa, después de hablar con él, y yo en vez de armar un plan, dije, a ver, ¿qué me acuerdo de la música de García? ¿Qué me quedó en los dedos de esa música? Y toqué todo Confesiones de Invierno, del primero al último tema, en el orden en el que los temas estaban en el disco. Fui tocando y fui anotando, y después era el orden. Cuando salió Confesiones de Invierno, en el año 73, el disco, la revista Pelo lo anunció como casi un año antes que salga. Faltaba acetato, con lo cual había como una crisis, no se estaban fabricando discos, pero la revista Pelo lo anunció. Y yo iba todas las semanas a la única disquería que había en Aedo a reclamarle al disquero que quería mi Confesiones de Invierno. Y el tipo me decía, no, pibe, el disco no salió. Yo le decía, no puede ser porque la revista Pelo no me va a mentir. Y el tipo, pensando luego, digo, el tipo qué pensaría, ¿no? Bueno, finalmente un día voy y el disco estaba. Y me lo llevé a mi casa y estuve 2 meses, estuvo puesto en lo que llamaba el combinado que había en mi casa, que eran esos aparatos que tenían baffles y todo junto. 2 meses en los cuales no salió de ahí. Y yo lo escuchaba todo el tiempo. No es que yo después me dediqué a tocar la música de García. O sea, cuando me llaman para hacer eso en el Rojas, yo de pronto hacía 20 años que no tocaba un tema de Sui Generis y me lo acordaba todo. ¿Por qué? Porque hay un momento de tu vida en el que lo que escuchás se te mete, es subcutáneo, se te mete abajo de la piel, lo tenés para siempre. Bueno, esa es una música que no tenés que aprenderla, está con vos. Yo no tuve que aprender a tocar Bienvenidos al Tren. Luego puedo hacer algo con el tema, pero básicamente es como si siempre hubiese estado ahí. ¿Se entiende? Sí, sí, Que es sí. un poco lo que yo te decía al principio de la charla. O sea, cuando Bill Evans toca la música de Gershwin, seguramente la música de Gershwin sonaba en la casa, en la radio de la casa donde Bill Evans creció. Es una música que no la tuvo que aprender, estuvo siempre, siempre con él. Cuando un santiagueño toca una chacarera, no sabe cuándo lo aprendió. Piensa que creció con eso. ¿Entendés? Pues es una mezcla de una clase y una demostración de amor a la música que la verdad pocas veces vista. Yo creo que más amor a la música que otra cosa. A ver, la música me salvó la vida. A los músicos en general es así, la música nos salva la vida. A mí la música me salvó la vida. Yo no sé qué habría hecho. No sé qué habría hecho. Y además la música estuvo...
yo he tenido mucha suerte. Yo no cambio ni un minuto de mi vida por la vida de nadie. Yo soy una persona que ha tenido mucha suerte, pero así como he vivido momentos muy buenos, tuve la chance de viajar, de conocer lugares, de tocar en lugares preciosos, eh, la chance de dirigir un festival donde yo tengo el lujo y el honor de programar a mis colegas, pero así como eso, he vivido momentos personales duros, como yo te decía, yo enviudé en el 2002, tuve que criar a mis hijos cuando eran chicos casi solo, eh, y la música siempre estuvo ahí. La música siempre estuvo ahí. La música hay que, por eso insisto, hay que, si hace falta obligar a los chicos, ponerlos frente a la posibilidad de que se enamoren de la música, porque tarde o temprano la música se va a ocupar de ayudarte, de sostenerte y de salvarte en momentos difíciles. Y por otro lado, la música te va a generar momentos dulces, te va a generar momentos, digamos, la música, la vida de un músico es una vida bendecida. Yo me levanto a la mañana y más allá de mi trabajo como de gestión cultural, que además es un trabajo que a mí me encanta, pero yo me levanto a la mañana y lo primero que hago luego de desayunar, etcétera, etcétera, es, bueno, ahora con Delfín es más difícil, pero es sentarme a estudiar el piano o sentarme a escribir música. Es una vida bendecida, ¿no? Es todo, la música, el arte, cura. Qué mejor que decir esto en un momento como este, que estamos Totalmente. atravesando una pandemia y llevar este mensaje. Adrián, en principio quería agradecerte por este momento y por todo esto que escuchamos. Voy a despedirme primero de los televidentes del canal de la ciudad hasta el próximo sábado a las 22, Música en Casa. Programa producido por la Dirección General de Música del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Plaza Independencia y el Canal de la Ciudad. Lo tuvimos a Adrián Yáñez hoy. También me despido de vos felicitándote por Bueno, Delfina y gracias. por todo esto que nos contaste. Y te dejo para que te despidas del público con tus palabras y con Mira, música. voy a tocar, aunque sea un fragmento, no sé si llegamos a todo, igual no es un tema largo, voy a tocar un tema que escribí hace poco y que está dedicado a un gran amigo que murió hace unas semanas, un gran intelectual y periodista y productor brasilero que se llamaba Sousa Homem de Melo. Era el mejor amigo de João Gilberto, es el que llevó a Marlene Dietrich a Brasil, por ejemplo. Fue programador del Festival de Jazz de Río y de San Pablo, y es quien me llevó a mí a tocar a Brasil por primera vez. Y cuando a mí me nombraron director del Festival de Jazz, a la primera persona que llamé es a Sousa, y le dije, Sousa, decime dónde no me tengo que equivocar. Decime dónde tengo que tener cuidado, dónde no tengo que pisar en falso. Y murió a los 82 años, hace un par de semanas, y antes que muera, yo le había escrito un tema y me gustaría cerrar el programa tocando eso. Para Susa entonces, este homenaje.